A comentarles es cómo detectamos los laboratorios el gluten en los alimentos. Para que un producto salga al mercado etiquetado sin gluten, lo que tenemos que hacer es un análisis. Hay análisis cualitativos y análisis cuantitativos. En el laboratorio lo que hacemos son análisis cuantitativos, es informar exactamente al cliente qué cantidad de gluten tiene el alimento. Vamos a empezar. ¿Cosas en directo? Sí. Voy a empezar a comentarles tres preguntas, ¿no? Una, ¿qué es el gluten? ¿Cuál es el límite en los alimentos? Aunque Cristina ya nos ha hecho un avance. Y luego, ¿cómo lo detectamos en el laboratorio? ¿Qué es el gluten? El gluten es, en los cereales panificables, es una mezcla de dos grupos de proteínas. Son las prolaminas y las glutelinas. Para los celíacos son proteínas tóxicas. Todas estas proteínas. En el trigo están las gliadinas, en la cebada las ordeínas, en el centeno las sicalinas y en la avena las aveninas. Este grupo de 4 proteínas son las que son tóxicas para los celíacos. Siempre hablamos del gluten y no de las ordeínas, las sicalinas, las aveninas. ¿Por qué? Porque están en menor proporción. Tenemos, si ven la tabla que les expongo ahí, el contenido en tanto por ciento de gliadina en el trigo es un 69%, la ordeína en la cebada un 46-52%, entre un 30 y un 50% la secalina en el centeno y en menor proporción un 16% la avenina en la avena. Si fuéramos totalmente rigurosos, siempre estamos hablando de sin gluten, sin gluten, sin gluten. Pero si fuéramos totalmente rigurosos, tendríamos que decir que el producto es sin gliadina, sin secalina, sin ordeína y sin avenina. En otros países lo que se utiliza es el término sin TAC, que lo ven ahí, sin TAC, que significa sin trigo, sin avena, sin centeno y sin cebada. Se utiliza normalmente en Sudamérica. Y luego en los ingleses utilizan gluten free, ausencia de gluten, ¿vale? Esto ya lo comentó Cristina, lo voy a pasar bastante por encima. Los límites que tenemos para decir si un alimento es sin gluten o no, según la norma del Códex Alimentario, un producto sin gluten es menos de 20 ppm, pero esto es desde la última revisión, ya que desde el año 1981 hasta 2008 teníamos un límite de 200 ppm, es decir, 200 miligramos de gluten por kilogramo de producto. Desde la última revisión del Códex se establecen dos niveles, que tenemos menos de 20 ppm, podemos decir que un producto es sin gluten, y entre 20 y 100 ppm podemos decir que un producto tiene bajo contenido en gluten. A nivel nacional, la FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, lo que ha hecho es una marca de garantía. La marca de garantía controlada por FACE, cuyo anagrama es el que ven ahí, controlado por FACE. Bueno, es que no soy capaz. Ese que ven ahí. Cada producto que lleve ese sello se garantiza que el producto tiene menos de 10 ppm de gluten, es decir, menos de 10 miligramos por kilogramo de producto. ¿Cómo se verifica esto? Se verifica a través de entidades acreditadas por ENAC. ENAC es la entidad nacional de acreditación en la cual los laboratorios pasamos una serie de auditorías. Como pueden ver, en el listado de laboratorios autorizados por FACE nosotros nos encontramos como laboratorio autorizado, ya que nuestro alcance de acreditación está dentro de la marca de garantía de FACE, es decir, nuestros límites de detección del método están por debajo de esos 10 ppm, por lo tanto podemos asegurar que un producto tiene menos de 10 ppm de gluten. ¿Cómo se detecta? Bueno, ahora voy a intentar resumirles en aproximadamente 5 minutos lo que en el laboratorio nos lleva unas 5 horas más o menos.
así que voy a ver si soy capaz de hacerlo. El método de referencia para análisis de gluten es el ELISA R5. Son unas siglas en inglés que ven ahí lo que significa. El R5 es el anticuerpo y el doctor Enrique Méndez lo desarrolló en el año 1995, creó una unidad de gluten en el Centro Nacional de Biotecnología, en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. A partir de ahí desarrollaron la unidad de gluten y empezaron a trabajar sobre el tema. Desarrollaron este método, que es un análisis de tipo inmunológico y se llama ELISA de tipo sándwich no competitivo. Luego les explicaré qué es esto de sándwich, ¿no? Porque suena así como un poco comida. Para analizar gluten en el laboratorio hace falta un montón de equipamiento. No es un análisis sencillo, requiere un montón de equipos y un montón de material de trabajo. Ahí ven los equipos más representativos: una balanza, una centrífuga, un lector de placas ELISA, un baño, bueno, un montón de cosas. Pero lo más importante de todo es que hace falta un buen equipo de trabajo. Esto es lo más importante. Sin un buen equipo de trabajo no se puede hacer el análisis de gluten. Pasamos a las etapas. ¿Cómo se haría un análisis de gluten? Lo primero, en la primera etapa y la más importante que ven ahí, pongo el símbolo de admiración, ¿no? Como es la etapa crítica. Es la etapa en la que tenemos que homogeneizar el alimento. Tenemos ahí una riestra, bueno, 3 chorizos en una bandeja. Lo que tenemos que hacer es picarlos y conseguir una especie de picadillo para que la muestra sea totalmente homogénea. De ahí cogemos una cantidad, ahí les pongo 0,25 gramos, los cuales lo llevamos con otra cantidad de 0,25 mililitros de una solución de extracción. Esta solución lo que va a hacer es extraer las proteínas del alimento. Vamos a extraer las proteínas en una segunda etapa. En el vial que ven ahí, lo que hacemos es llevarlo al baño de agua que está a 60 grados, unos 15 minutos. Después le añadimos un reactivo que es isopropanol, en el cual las proteínas se disuelven. Y entonces ya podemos tener de la muestra sólida, ya tenemos las proteínas disueltas. Lo volvemos a llevar al baño unos 10 minutos a 60 grados. Por último, lo centrifugamos para separar ambas fases, la fase sólida de la fase líquida, y luego cogemos el sobrenadante y ya tenemos la muestra preparada para meter al equipo. La tercera etapa es la formación antígeno-anticuerpo. Ahí tenemos la muestra. Bueno, no los puedo señalar, así que voy a intentar explicarlo. Ahí, eso. Mejor, muchas gracias. Tenemos la muestra en la cual tenemos las prolaminas disueltas, que son las proteínas tóxicas para los celíacos, y otras muestras y otras disoluciones que hay por ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar una cantidad de esa muestra líquida a la placa ELISA. Es esa placa que ven ahí con unos pocillos. Llevamos unos 100 microlitros de la muestra y la placa lo que tiene son anticuerpos. Para que se hagan una idea de la reacción química que sucede es, tenemos los anticuerpos ahí en la base y luego encima están las otras sustancias que tiene la muestra diluida. En el momento en que se lava, se eliminan el resto de las sustancias que no nos interesa y se unen las prolaminas, que son los triángulos rojos que ven ahí, a los anticuerpos. Ya quedan las prolaminas de la muestra de alimento unidas a los anticuerpos de la placa ELISA. El cuarto paso, tenemos que añadir un anticuerpo marcado con una enzima. Añadimos el anticuerpo, ven todas esas como I's con una E, lo llevamos ahí y lo que hace en una etapa de incubación, se unen unos anticuerpos a las prolaminas que teníamos, a los triángulos rojos. En el exceso de lavado eliminamos lo que nos sobra y lo que se forma es el sándwich. El sándwich, tenemos anticuerpo, antígeno, anticuerpo, es como si fuera el pan, el queso y el pan. Esto es el sándwich.
Por último, tenemos que formar la reacción colorimétrica, es decir, algo que visualmente en el laboratorio podamos detectar. Añadimos un sustrato de enzima y un cromógeno. El sustrato de enzima y el cromógeno lo que hacen es una reacción para que el enzima, que es incoloro, pase a color azul. Lo incubamos y luego con un reactivo stop que detiene la reacción, lo que nos desarrolla es un color amarillo. Este color amarillo es el que nos da en la placa lisa todos aquellos pocillos de color amarillo, nos indica que tiene gluten el alimento. Lo llevamos al lector de placas ELISA, que es el equipo que nos va a dar el resultado, y con una curva patrón lo que hacemos es extrapolar, es decir, cuanto más amarillo sea el pocillo, más absorbancia tenemos y por lo tanto más gluten tenemos. A partir de una cierta cantidad de color, podemos extrapolar en la curva patrón y llegamos a unos 20 ppm, que es el límite por el cual, a partir del cual podemos decir que el producto es con o sin gluten. Por mi parte nada más, agradecer la presencia a la Comisión de Dinamización y a Supermercados Más y Más por haberme invitado a esta charla. Si necesitan algún tipo de información, nos pueden encontrar aquí en Asturias, en la zona de Ciudad Grande. Gracias.